tenía que tomar ese examen. Bueno, empezamos. Hoy empezamos con lo que es en realidad hígado y vías biliares. Aunque son unidades totalmente separadas anatómicamente, funcionalmente están juntas, trabajan juntas, pero no se puede verlas por separado. Es más, tenemos que bajar también aparte de lo que es el duodeno, porque forman, junto con el páncreas, todo un sistema, ¿ya? Entonces está el hígado arriba, las vías biliares que comunican con el duodeno, y endocrinamente además se comunican con el páncreas. Entonces la vía es hígado, duodeno, páncreas, duodeno, y viceversa, duodeno, páncreas e hígado. Y por ahí también se puede meter el estómago. Ustedes saben que el hígado es el órgano más grande del cuerpo. Es un órgano macizo, ¿ya? Su estructura es parenquimatosa. A diferencia de las otras estructuras, si ustedes aprietan el hígado lo pueden deshacer, ¿ya? Es bien consistente, pero ese es el parénquima, ¿ya? Eso se llama parenquimatoso. Está rodeado por una cápsula, ¿no?, que viene de las reflexiones del peritoneo visceral principalmente. O sea, cuando viene parietal se reflejan en la cápsula y se vuelven viscerales, ¿no? Y en el hígado se llama cápsula de Gliso. Este peritoneo es más resistente que el resto, ¿ya? No se distiende, no es elástico. Está sumamente inervado principalmente por fibras del parasimpático. Entonces, producen dolor a cualquier estímulo, ya sea externo o sea interno. ¿Por qué interno? En la distensión, por ejemplo, en las hepatitis, el dolor es más que en el trauma hepático, que es de adentro hacia afuera. ¿Ya? En el trauma hepático puede no doler y se ha roto la cápsula. Entonces, esa es la característica de la cápsula de Gliso. Se dice que la medida máxima que puede tener está entre 13 a 15 centímetros en su diámetro mayor. Es relativo porque la única forma de medirla es en varios diámetros y solamente podríamos obtenerla con una tomografía. Como la ecografía es uno de los estudios más importantes para el hígado, toma entre 12 a 13 centímetros. Sin embargo, el aumento del tamaño no está dado en el diámetro, sino en la forma de los bordes. Los bordes generalmente son romos, no son en punta, ni siquiera dentados o ovalados, etc. Los bordes son totalmente sesgados, ¿no? Puede llegar a pesar hasta 1.5 a 2 kilos solamente el hígado, pero esto cambia. No se olviden que hay líquido biliar ahí, hay sangre, abundante irrigación. Entonces, y esto va variando desde 1.5 litros que puedan llegar a almacenar. Entonces el peso también es variable. El tamaño está en relación a lo que pueda contener la cavidad abdominal. En los brevitipos, generalmente el tórax es más amplio en sus bases, entonces el hígado tiende a ser más grande. En cambio, en los longitipos, el tórax tiene diámetros más longitudinales y el hígado tiende a ser un poco más largo, por tanto más pequeño. ¿Esto por qué? Porque está protegido en su mayor parte por los últimos cartílagos condrocostales, ¿ya? Entonces, esta es una característica del hígado.
El tamaño no se puede medir en su totalidad, pero se considera que el último cartílago cubre de manera casi 90% todo el reborde hepático inferior. Entonces, esto hace que no se palpe. Pero si palpan, quiere decir que es una hepatomegalia, ¿no? Y por eso se cuenta en dedos. Si yo tengo aquí el cartílago costal, el último, y pongo, y son 2 dedos, y lo describo así, ¿no? Palpo, reborde hepático, 2 dedos por debajo del reborde costal. ¿Qué indica eso? Que puede estar con aumento de volumen. Si hay dolor ahí, pues ya vamos a ir buscando la patología. Otra característica del hígado anatómico o en el abdomen es que ocupa la mayor parte del abdomen, casi todo el cuadrante superior derecho. No bascula porque tiene elementos de fijación. Está fijado hacia el diafragma, principalmente por los ligamentos triangulares o freno hepáticos o hepatofrénicos, que son reflexiones del peritoneo hacia la cápsula de Grisón. Ustedes recuerdan, durante su formación, el hígado en realidad es el que sirve de pulmón, de aparato digestivo, de todo en el feto, a través de el cordón umbilical, que aquí viene o venía la arteria y vena umbilicales acompañando al conducto. Esto en el nacimiento, al cortar el conducto, se va hipotrofiando, ¿no? Se atrofia y ya no se vuelve funcional. Puede contener la arteria y las venas, pueden sangrar todavía, aunque también van disminuyendo en calidad. Y forman lo que es el ligamento falciforme. El ligamento falciforme tiene un borde duro, firme, que sería la atresia de este conducto, y un elemento de fijación que también le llaman ligamento triangular. Algunos le dicen ligamento lateral. En el abdomen, cuando nosotros vemos o entramos, vemos el cordón y una tela ahí. Ese es el ligamento umbilical. Esto es el medio de fijación más importante, el más firme. Después hay un ligamento aquí que es el ligamento falciforme, que es muy laxo, que va a fijar prácticamente toda la cara anterior del hígado hacia la cavidad y hacia el diafragma principalmente. Después, si ustedes quieren movilizar el hígado, tendríamos que cortar estos ligamentos. Y solo así basculamos hacia adelante. Si no, no se mueve. Está formado, como pueden ver, por 2 lóbulos. Un lóbulo derecho, que es más grande, y un lóbulo izquierdo. Se delimitan precisamente por esta cisura, ¿no? Que es la cisura principal y que va a dar origen a un lado izquierdo y a un lado derecho. No necesariamente este está en la línea media, no necesariamente es sagital en la línea media, puede estar ligeramente a la derecha y por tanto el hígado puede estar más a la derecha que ocupar toda la cavidad superior. En ocasiones el lóbulo izquierdo es más caudado, con forma de cola, y puede llegar hasta el cuadrante superior izquierdo. No varía la anatomía y no varía en absoluto su funcionalidad. Tiene una forma piramidal, como pueden ver, cuyo vértice está hacia la axila o hacia afuera y arriba. Una base que está hacia adentro y hacia abajo. Tiene una cara anterior y una cara posterior. Por la cara inferior y la base, ¿no? La base que vendría o corresponde a la
cara inferior. Entonces, esta es la base. En la base del hígado, o de este elemento triangular, más que todo piramidal, ¿no?, se ve lo que llamamos ilio. El ilio hepático está conformado por tres elementos: la vena porta, la arteria y las vías biliares. Son los tres elementos que conforman el ilio hepático. Están envueltos también en un epiplón, que vendría a corresponder el epiplón menor, o unos le llaman ligamento hepatoduodenal. ¿Por qué? Porque estos elementos bajan, principalmente la vía biliar, el colédoco baja hacia el duodeno. Entonces se llama ligamento hepatoduodenal, cubierto por el epiplón menor. Esa es la característica. ¿Por qué es importante este elemento? Porque no solamente contiene los tres elementos importantes del hígado, sino que aquí abajo constituye el ingreso hacia la transcavidad de los epiplones. Esta es la pared, una de las paredes del hiato de Winslow. El hiato de Winslow, no se olviden que está conformado por la parte superior del duodeno, el ligamento, ¿no?, hepatoduodenal, por si quieren el epiplón menor, y atrás la cara del hígado. Entonces por aquí se mete el dedo e ingresa a la transcavidad de los epiplones. Junto con la vía biliar se desprende lo que es la vesícula biliar, más o menos pegada a lo que es el lóbulo 4, ¿no?, el segmento 4. Ahí cargamos eso. Por la cara anterior solamente se ve el ligamento de inserción, no se ve nada más, ninguna estructura más, y por la cara posterior esperamos encontrar las venas suprahepáticas, ¿no?, que son tres. Y el lóbulo izquierdo prácticamente está libre. En ocasiones, o como constante, viene a través del borde, tanto derecho e izquierdo, su fijación a la curvatura menor, y eso se llama epiplón o ligamento hepatogástrico. Entonces son los elementos constitutivos del hígado. ¿Qué nos interesa del hígado quirúrgico? Quirúrgicamente hablando, la segmentación. Hay muchos tipos de segmentación, pero la más utilizada es esta, la de Quinault, que divide por estructuras funcionales que están en relación, en realidad, a los elementos portobiliares o bilioportales o arteriopatobiliares, que forman una unidad funcional, ¿no? Como pueden ver aquí, la vía biliar, la vena porta, va a ir la arteria y se va a dividir. Entonces, cada división está en relación a un elemento importante que es el triángulo portal. En base a eso, Quinault hizo una segmentación. Esta es la segmentación. ¿Para qué nos sirve? Para identificar las lesiones. Hay un montón de lesiones que van a aparecer y la nomenclatura médica maneja esta segmentación. Por eso es la más extendida. Si yo tengo una lesión aquí, ¿no?, en la cara inferior, por casi al lado de la vesícula, puede estar en el segmento 5 o 6. Entonces ya sé que se refiere a este lado. Entonces ya puedo planificar muchas cosas. Tanto tomográficamente como ecográficamente nos van a dar esta segmentación. Divide en dos esta segmentación, en izquierda y derecha, ¿no?, y una base. En la base directamente hay dos
el lóbulo cuadrado o 1, segmento 1, y el lóbulo, o el segmento 4. Estos dos pueden estar unidos o pueden estar separados, como ven aquí, y puede corresponder a lo que es el segmento caudal, ¿no? El lóbulo izquierdo tiene dos segmentos, uno superior, que es el segmento 2, y uno inferior, que es el segmento 3. Entonces tenemos el 1 y 2, 3 prácticamente se ven en el panorama, ya sea por abajo o ya sea por en una manera frontal, ¿no? Después hay una parte anterior y una parte posterior en el lóbulo derecho. En la parte anterior van a estar los segmentos que en este caso corresponderían al 5 y 6. Estos son adelante. Y los dos posteriores vendrían a salir los segmentos 7 y 8, que aquí no se ve, aquí está, que vendría a salir hacia atrás. Entonces, cuando nos dicen, prácticamente nosotros vemos 5, 6 es lo que vemos, 7 y 8 ya no, porque está atrás. Tendríamos que movilizar el hígado para ver los segmentos 7 y 8. Dicho esto, entonces ya tenemos lo que es la segmentación del fenómeno. ¿Cuál es la utilidad? Como les digo, es la descripción imagenológica de todas las lesiones. Todo lo que ustedes vean se va a referir a estos segmentos. En trauma, lo mismo. Hematomas, disrupciones. Entonces, si dicen segmentos 7 y 8, es difícil abordar, entonces hay que empaquetar, y es una serie de consecuencias quirúrgicas, ¿no? Para tumores lo mismo, para lesiones como ser modulares, quísticas, entonces nos van a decir segmento 6, segmento 5, entonces quiere decir, yo entro y lo voy a ver, ahí va a estar clarito. Abscesos, todas las descripciones se hacen en base a la segmentación. A la vesícula biliar la vamos a describir con detalle, igual a la vía biliar extrahepática, ya la vamos a conocer. Entonces, el hígado, hemos dicho que tiene relación con la curvatura menor y con el duodeno, principalmente en su parte superior, ¿verdad? Entonces, aquí en lo que es el ilio hepático, nace lo que es la arteria, el drenaje venoso y los elementos biliares que siempre se representan en verde. En cuanto a la arteria o la irrigación, viene de la arteria hepática. La arteria hepática a su vez viene del tronco celíaco. El tronco celíaco nace de la aorta abdominal. Por debajo de la aorta, del tronco celíaco, más o menos a 1 centímetro, viene la mesentérica superior, entre 1 y 2 centímetros. Esos dos troncos, tanto el celíaco como la mesentérica, se encargan de dar irrigación a toda esta zona. Y no se olviden, la mesentérica va hasta intestino y colon. Para el hígado, la arteria hepática es la principal, ¿ya? No hay otra afluente, como pueden ver, que vaya al hígado, es la única noticia. El tronco celíaco, a través de sus coronarias, puede irrigar el estómago, el páncreas, el vaso, el duodeno, pero para el hígado destina la hepática. Aún así, la hepática se divide más arriba en una hepática derecha e izquierda para los lóbulos izquierdo y derecho, y después se va a ir subdividiendo, ¿verdad? En el caso del lóbulo izquierdo, el segmento 2, segmento 3. En el caso del lóbulo derecho, se va a dividir en un anterior y un posterior, y así corresponde a la segmentación. Hay diferente de aquí, una de las principales es la duodenal, ¿no? La duodenal o gastroduodenal, que puede salir de la arteria hepática.
puede salir de la coronaria o puede salir incluso del mesenterio. Muy rara vez de la aorta abdominal. Otra eferente de la arteria hepática es la arteria cística para la vesícula biliar. Y no hay más. Entonces, si hablamos de irrigación, arteria hepática común, izquierda y derecha, cística y gastrodenal, no hay nada más. ¿Cuál vemos nosotros? El objetivo muchas veces es encontrar la cística para quitar la vesícula. Y mejor si no nos metemos con la izquierda y la derecha. El otro que no es un drenaje venoso del hígado, más bien es un drenaje del resto del intestino, es el sistema porta. La vena porta, ustedes saben que está formada por la esplénica, la mesentérica superior y la inferior. La vena porta va a ir aquí en todo lo que es el ligamento menor o el ligamento hepatoduodenal y se va a dividir de la misma manera en una porta izquierda, porta derecha, después la izquierda para el dorso, ¿verdad? Pero no está drenando al hígado, está drenando todo el aparato digestivo. Es decir, que los productos de absorción, que son los elementos que nos cansamos de repetir, hidratos de carbono, proteínas, todo eso llegan al hígado, entonces se convierte en irrigación. Es decir, la vena porta irriga el hígado. De hecho, aporta el 70% de la irrigación hepática. Incluye oxígeno para la vitalidad y el 30% corresponde a la arteria hepática. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ligo la arteria hepática, no va a haber tanta afectación, salvo que sea un hígado dañado. Pero si es un hígado competente, no me va a pasar nada si ligo la hepática común. Pero si ligo la arteria porta, o la vena porta, perdón, se va a morir, porque es el 70% de su nutrimento. Entonces, la porta es intocable y la hepática más. En un hígado competente, no. ¿Ya? Solo irriga la celularidad. Entonces, ¿dónde va el drenaje venoso? El drenaje venoso va aquí a la cava, a través de las venas suprahepáticas, que están posteriores. Aquí tenemos una izquierda, una derecha y una media. Puede haber solamente una derecha e izquierda y la media salir junto a la izquierda. O, más raro, la derecha conectar la media. ¿Qué drenan los 8 segmentos del hígado? ¿A dónde drenan? A la cava. Las derivaciones porto-cava significan esto, ¿no? De la porta, llevármelo a la vena cava. Esa es sección porto-cava. Eso es lo que se hace para mejorar la hipertensión portal, ¿no? Entonces, si hablamos de venas, hablamos de la vena porta, que corresponde al 70% del nutrimiento hepático. Y hablamos del drenaje venoso como tal, de los desechos en realidad, que van al sistema cava vía suprahepáticas. Son los elementos más importantes. Como pueden ver, son bien específicos, por eso el trasplante de hígado se puede realizar con éxito. Si se logran contener estas estructuras tanto en el cilio como a la salida, ya se tiene un órgano trasplantado. El sistema biliar intrahepático en realidad es a contracorriente del sistema arteriovenoso portal, es decir, mientras estos son eferentes, este es aferente.
El sistema biliar empieza aquí, en los canalículos biliares menores, donde a cada lado están los espacios de Dice. Si ustedes recuerdan, un espacio de Dice es un conducto colector de todo lo que es el líquido biliar que viene de los hepatocitos. Van a coalescer y forman los conductos de Hennig, o Hennig. Y cada vez se juntan y van a formar un canalículo biliar mayor. Entonces la segmentación va a ir uniendo cada uno de estos hasta formar un izquierdo y un derecho. Se llaman conductos biliares izquierdos y derechos. Por tanto, el izquierdo viene de lo que es el segmento 2 y el segmento 3. Y el hepático derecho colecta, anteriormente viene de dos, un anterior y un posterior. ¿Ya? El posterior todavía tiene un superior y un inferior. Pero el hepático derecho colecta lo que es los segmentos restantes, ¿ya? Que debería ser el 1, 4, 5 y 7. Cuando llegan los dos, izquierdo y derecho, cuando se juntan, forman el hepático común, que puede tener un trayecto de 2 a 3 centímetros. Y recién nace el conducto cístico, que es de la vesícula biliar. Puede haber anomalías como aquí, la cística está naciendo del hepático derecho, que es otra de las más frecuentes. Más infrecuentes, el cístico puede nacer de cualquiera de este territorio. Una vez que se juntan al cístico, el hepático común y el cístico, forman lo que es el conducto colédoco. El colédoco ya va a ir directamente hacia lo que es el esfínter de Oddi o la ampolla de Vater, ¿no? En el duodeno. Entonces, ese es el trayecto de la vía biliar. Funcionalmente se divide en dos nada más. Esto es anatómicamente, hepático izquierdo, derecho, común, colédoco. Funcionalmente, más bien, se dividen en interna y externa. La vía biliar interna es la que está dentro del hígado y es desde la mitad del izquierdo y derecho. Y la vía biliar externa o extrahepática corresponde a la mitad del izquierdo, derecho, común y colédoco. ¿Ya? Esto hace dividir funcionalmente el hígado en dos. Entonces, y el drenaje linfático corresponde principalmente al territorio de la aorta abdominal y el tronco celíaco. ¿Qué nos interesa? La fisiología del hígado es abundante, ¿no? Primero, las funciones principales. Primero es el líquido biliar, ¿no? Que viene aquí, necesaria para la digestión y la absorción de lípidos. Hemos hablado que el duodeno es el que se comunica con el resto de los órganos, ¿verdad? También tenemos un rol central en la homeostasis del colesterol corporal, precisamente gracias a esta absorción de ácidos grasos, ¿ya? Los ácidos grasos tienen cadenas de esteroles, y de aquí van a salir los estrógenos, van a salir la testosterona, van a salir todo lo demás. En síntesis, tiene mucho que ver con el metabolismo lipídico, hablando de la fisiología de la secreción biliar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de bilis, la bilis es grasosa. Es el jabón para disminuir o hidrolizar las cadenas de ácidos grasos. La bilis
se forma en el hepatocito, no sé si aquí. Tengo una. Bueno, aquí seguiremos. Teóricamente estamos recordando todo lo que es física y anatomía, ¿no? Ustedes saben que en el vaso, aquí en el vaso, se hemoliza la sangre, ¿verdad? Los glóbulos rojos. Y de ahí, de esta hemólisis, concretamente se hemoliza todo lo que es la hemoglobina. De este compuesto bioquímico obtenemos la protoporfirina, ¿no? ¿Qué hay protoporfirina? Nos interesa la protoporfirina 9. Esta va a llegar al hepatocito. Si suponiendo que este es el hepatocito, aquí hay varios hepatocitos, entonces nosotros dividimos en 5 puntos. La primera parte viene del vaso. La segunda parte viene a la entrada al hepatocito, donde tiene que conjugarse con una enzima para ingresar la glucoronitranferasa. Ingresa y aquí está el metabolismo de los lípidos, ¿verdad? Aquí se forma la bilis, se separa la protoporfirina, bla, bla, bla. Entonces el hepatocito forma la bilis. Hasta aquí es la indirecta, ¿ya? La bilirrubina indirecta, que no se olviden, viene de la hemólisis de la bilirrubina. Ahora, el hepatocito como tal lo conjuga, ¿no? Otra vez con la glucoronitranferasa y otras, y lo elimina a los espacios de Dice. Aquí es la otra entrada, ¿ya? Los espacios de Dice y el hepatocito. Aquí puede haber enfermedades como la cirrosis, por ejemplo, que cicatriza este espacio, ¿verdad? Y que interfiere con esta barrera. Entonces, aquí hay fibrosis, el hepatocito no puede eliminar la bilis, la fibrosis crece, el hepatocito empieza a apachurrarse, en otras palabras, hasta que finalmente, esa es la fisiopatogenia de la cirrosis hepática. Ya aquí tiene que conjugarse la bilirrubina. Entonces aquí estamos hablando de la bilirrubina conjugada. El punto 4 son los espacios de Dice y el quinto son los canalículos biliares, es decir, la extrahepática. 4 todavía es intrahepática porque están los canalículos biliares y 5 la extrahepática, que es colédoco hepáticos comunes. Y todo esto maneja por la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Eso quiere decir que si está elevada a la indirecta, nos envía al hepatocito, a la enzima y al vaso. Esas enfermedades afectan y se elevan o elevan la bilirrubina indirecta. Y lo que sigue después, que es la salida, los canalículos y las extrahepáticas, es la bilirrubina directa. Eso es importante para el punto de vista quirúrgico, porque la mayoría de nuestras patologías son con la bilirrubina conjugada. En las otras es paliativa, no es curativa. Entonces, esa es la parte más importante de la fisiología de la secreción biliar, además de su función vital con los lípidos, ¿ya? O los colesteroles, etc. Entonces, para nosotros la unidad funcional es el hepatocito, ¿verdad? Y junto con los conductos biliares. Entonces estamos hablando de la bilirrubina conjugada. Todo lo que afecta a esto es de interés quirúrgico, porque tarde o temprano vamos a tener que intervenir, ya sea la vía biliar o intrahepática o extrahepática. Hemos dicho que todo lo que es la secreción hacia los canalículos y todo eso
pueden haber enfermedades que alteran esto. La cirrosis, las enfermedades, algunas hereditarias, el cáncer, ¿no? Las infecciones virales como las hepatitis o bacterianas como el Epstein-Barr, etc. Incluso los alteraciones propias de la parte externa, ¿no? Por compresión, los abscesos, quistes, etc. Esta es una estructura histológica normal. Aquí tenemos un complejo portal, ¿verdad? Arteria, vena y conducto biliar, conductos biliares y hepatocitos alrededor. ¿Qué hacen los hepatocitos? Funcionan con las enzimas, la transaminasa, la TGO y la TGP, la piruvaquiloxalaceta. Si estas se alteran, está mal el hepatocito. Si solamente es la bilirrubina, solamente son los canalículos, no el hepatocito. Entonces esta es la unidad funcional y esto es lo que nosotros tenemos que interpretar solamente con laboratorio, no hay otra, por eso estoy hablando de la bilirrubina conjugada. Además, entonces, otra de las funciones es sodio, potasio, bicarbonato, lo de toda célula, pero lo más importante para nosotros es la bilirrubina, todo lo demás es de interés clínico. Si nosotros tomamos una muestra de los líquidos biliares, esto es lo que tenemos, ¿no? Los electrolitos, los aniones y estos tres componentes, los lípidos, las proteínas y los péptidos óminos. Estos son los principales componentes del líquido biliar. Dentro de los electrolitos no hay mucha diferencia en la composición corporal, salvo el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato juega un rol muy importante y tanto que regula la parte básica de la vía biliar. En los aniones tenemos los dos, los ácidos biliares y la bilirrubina. Y en los lípidos la lecitina y el colesterol. Estos tres tienen que estar en equilibrio constante, ¿ya? Aquí tenemos un triángulo bonito. Ya. Hagan de cuenta que hay un triángulo, es más isósceles, o sea, los tres lados iguales, se llama triángulo de Amina, que dice que la bilis, las sales biliares, la lecitina y los ácidos grasos tienen que estar en la misma concentración. Si uno varía, se forma una piedra. Se forma una piedra. Entonces, si regresamos aquí, si digamos hay más, se acaba el agua, donde va el agua se fuga el sodio con el agua, etcétera, etcétera, se deshidrata y se concentran estos dos elementos. Si se concentran los ácidos biliares, entonces tenemos cálculos de ácidos biliares, cálculos biliares que son amarillos, firmes, y la piedra es lisa. Pero si predominan los lípidos, el colesterol o la lecitina, se forman cálculos de colesterol. Si ustedes han tenido la suerte de ver un cálculo de colesterol, es más granulado, como una mora, es más grande, más amarillento. Hay los dos tipos de cálculos combinados de ácidos biliares o colesterol, que son los mixtos. Generalmente estos son facetados, con un corazón de colesterol y alrededor están las sales biliares. Y aquí en estos elementos
pueden haber los cálculos de calcio, que son negros y chiquititos, son piedras pequeñitas y negras. O algunos de formarse como los de sulfato de magnesio, que son también más amarillitos, más pequeñitos, como lentejitas. Entonces, ¿para qué nos interesa esto? Porque estos se forman independientemente de los canalículos. ¿Ya? En otras palabras, al paciente se le dice que si hay estos cálculos va a volver a presentar cálculos. No es que se le ha dejado, sino van a volver a crecer, porque el problema está aquí, no está en la vía biliar. En cambio, si son estos, y se han eliminado todos los cálculos, no tienen por qué regresar después. Por eso es importante ver qué tipos de cálculos tenemos. Porque hay unos que se vuelven a formar y otros que no. En el embarazo hay los de colesterol puro colesterol, y estos modulados de tamaño mediano. ¿Por qué suceden estos? Por la cantidad de estrógenos que movilizan. No se olviden que los estrógenos los toma de aquí, del colesterol. ¿Ya? Como en el embarazo ya no utilizan mucho estrógeno, el estrógeno empieza a metabolizarse y todo eso, entonces forma cálculos y aparecen los cálculos en el embarazo. Y van a ustedes a escuchar muy frecuentemente decir que después del embarazo o un tiempo después ya no hay sus cálculos. Y no es porque haya servicios humanantes o generales, ¿no? Sino que era un colesterol puro y tienden a deshacerse, porque el cuerpo otra vez vuelve a utilizarlos. Entonces, esta es la fisiopatogenia de los cálculos biliares a través de esta función del hepatocito. Vamos a volver a ver después en la fisiopatología de la litiasis. Entonces, si nosotros tomamos una muestra, vamos a tener que en su mayoría son líquidos biliares, algo de lecitina, proteína y bilirrubina. Esa es la función específica del hepatocito. Esto en los canalículos biliares se convierten en tres posiciones o en tres concentraciones que no deben variar, porque si van disminuyendo hay alteraciones. Entonces tiene que haber el componente ductal. A mayor flujo biliar de las áreas biliares, hay mayor excreción de las mismas. Entonces, mientras más se estimula, más flujo. Menos estímulo, menos flujo. El ayuno, las dietas, hacen que disminuya el flujo. Entonces, ¿qué pasa si disminuye el flujo? Hay concentración, por tanto hay cálculos biliares. Por eso en la cirugía bariátrica, una vez que se opera al paciente, hay que pensar después en operarlo ya nomás en cuanto forma una piedrita en la vesícula. Las va a formar porque lo estamos forzando a ayunar. Entonces, y el riesgo es que pueda ir a una pancreatitis, etc. ¿Qué más? Pueden ver la explicación de cómo el colesterol es la base de todo lo que es el flujo de los ácidos grasos. Si ustedes ven aquí el ácido fenodeoxicólico y el deoxicólico, nosotros tenemos un análogo más que es el urso de oxicólico. ¿Qué hace? Que vuelve a enlazar a estas cadenas y deshacer el colesterol. Eso es lo que nosotros usamos para fluidificar la bilis. Antes lo utilizábamos como deshacer los litos, porque deshacen los litos. Estamos disgregando los litos, principalmente los de colesterol.
Pero ya no se usa. ¿Por qué? Porque lo que produce es que disminuye de diámetro los cálculos y se van hacia el páncreas. Entonces el paciente tiene un pancreatitis. Pero hay el ácido queno-desoxicólico y el urso desoxicólico, el ursofal, que se llama el otro. Y ahora lo utilizamos solamente para fluidificar la bilis, nada más, cuando ya ha sido operado el paciente. Entonces, no es nomás decir cero colesterol. Entonces sí necesitamos, porque es la única fuente de nuestras hormonas. Es lo más importante del componente del líquido biliar. Entonces, todo esto está repitiendo, no me interesa mucho, con que sepan que el colesterol es la base o el sustrato importante de las hormonas esteroideas. Junto a las sales biliares las encontramos en el líquido biliar, componentes importantes de la bilis. Aquí tenemos lo mismo. Y para residencia. Una vez que el colesterol y las sales biliares salen hacia lo que es el intestino delgado, otra vez se van a reabsorber y otra vez van a regresar al hígado. Esto se llama ciclo entero hepático. Aquí, cuando están en el intestino delgado, le dan color a las heces. Entonces, las heces amarillentas son porque hay una buena excreción o fluidez de los líquidos biliares. Las heces blancas denotan enfermedad hepática dependiente de los líquidos biliares. Por eso en la hepatitis hay acolia, ¿verdad? Que heces blancas, que es inflamación del hígado, es porque la bilis no está bajando a las heces. También en alteraciones de la vía biliar postquirúrgica, las heces se vuelven blancas, entonces hay una alteración en este circuito. Entonces baja. Es decir, lo que hace la bilis se sintetiza en los hepatocitos, se almacena en la vesícula no forma bilis, se almacena aquí. Y está solamente como coadyuvante. Cuando aumenta en la dieta, la vesícula ayuda a esta secreción. Entonces, si es una dieta abundante en grasa y tienen una vesícula competente, entonces la va a manejar. Pero cuando quitamos la vesícula, el hígado aumenta su trabajo, aumenta más la secreción biliar. Pero como es un órgano grande, lo vuelve competente en menos de un mes. Por eso se saca la vesícula desintegrada y no pasa nada. Y una vez que está en el intestino delgado, se vuelve a reabsorber y regresa y aporta al hígado. Esta es la circulación enterohepática. Después ya lo vamos a añadir al páncreas más. Este circuito no debe ser interrumpido, es incompatible con la vida. ¿No? Si ustedes ven un paciente amarillo, lo primero que hay que buscar es en las bilirrubinas y definir si es el problema de sangre, las hemólisis, las protoporfirias, las porfirias. La mayoría son enfermedades hematológicas. Entonces, va a elevarse la indirecta. Si es a la entrada del hígado, las enfermedades congénitas. Si es de la enzima, enfermedades del hepatocito. En el hepatocito, las transaminasas elevadas todavía nos indican inflamación del hepatocito. Pero la directa ya es de aquí. Cualquiera de este circuito, cualquier enfermedad que lo interrumpa es incompatible con la vida. Hay un momento en que van a ser encefalitis y muerte. Entonces, ¿dónde entramos los cirujanos? Aquí.
Los grandes desastres de una colecistitis es ligar el conducto. Se dice que hay un porcentaje de por lo menos 1 en la vida de un cirujano. No hay de repente que nunca me toque, pero el día que llegue hay que solucionarlo rápido y volver a restituir este circuito, como sea. Hoy en día, antes solo había derivaciones aquí, hoy en día hay de aquí a aquí, hay de aquí a aquí, de aquí a aquí, o sea, hay más cosas para hacer. Pero esto no debe ser interrumpido. Y para eso les estamos dando las bases clínicas, o sea, estudiar los laboratorios, las bilirubinas, fijarse las heces, preguntar a las pacientes, etc. La vesícula se afecta en realidad con la dieta, funciona con el duodeno, no funciona con el hígado. El duodeno es el que manda el estímulo a la vesícula para su secreción. El duodeno es el que hemos visto que se comunica con el estómago, con lo que ustedes comen o el paciente come. Inmediatamente manda el estímulo a la vesícula, al páncreas, y estos son los que responden a las necesidades. Hemos indicado que llega a la circulación entérica, da color a las heces y un gran porcentaje recircula hacia el hígado. Entonces ese es el círculo. El hígado es el que forma en realidad todo lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué hay que estudiar? El hepatocito. ¿Cómo estudio el hepatocito? Estructuralmente con una ecografía, mejor, rápido, y funcionalmente con laboratorios. ¿Cuáles? Bilirubinas, transaminasas y enzimas como la microtransferasa o transfertilasa, ya vamos a hablar de eso. El estudio detallado me va a dar todo lo que es esta circulación. Y ahí podré dar con la enfermedad que puede estar pasando. ¿Ya? Bueno, esto es entonces el resumen de todo lo que nos va a ayudar la bilis, el colesterol, todo lo que significa el colesterol y la lecitina. La lecitina después se convierte en un punto muy importante para la dieta, para la hidrólisis de los ácidos grasos y para las lipoproteínas, tanto que ahora hay hasta en el comercio les venden lecitina, ¿no? Hay que ver si son las activas, ¿no? Lo mismo de los triglicéridos. Cuando hablamos de triglicéridos tenemos que hablar de jugos pancreáticos y la absorción de vitaminas liposolubles. Y aquí faltaría lo que es los factores de coagulación. Para todo eso tiene que estudiarse el hepatocito. Nosotros estamos hablando de una parte patológica, ¿no? de las enfermedades propias de los líquidos biliares. Después hay que hablar, si hablamos de dieta y esto relacionado, tenemos que hablar de bioquímica. No, por lo menos está en nuestro pensum. ¿Ya? Finalmente, ¿qué hacen los lípidos? Ya hemos visto esto en el duodeno, forman micelas, es decir, rompen la cadena de los lípidos complejos, ¿no? Favorecen la hidrólisis de los lípidos. Así los lípidos se convierten en cadenas más simples y son más fáciles de digerir. Esa es la función principal de la bilis. De esto vamos a hablar ya cuando ya les adelanté un poco de la formación de los cálculos biliares. No tiene que haber alteraciones en las concentraciones. ¿Por qué? Porque
se forman líquidos. Nuevamente la circulación interhepática, la moción del colesterol, etc. Lo demás es más de lo mismo. Vamos a volver a tomar este tema después. La secretina es el segundo elemento. El primero hemos dicho que el duodeno es el que se comunica con la vesícula. La secretina viene del resto del tubo digestivo. ¿Qué hace la secretina? Regula o ya sea aumenta o disminuye la producción de líquidos biliares. ¿Cuándo se forma la secretina? Cuando hay un factor inflamatorio. Si este aumenta, aumenta aquí; si disminuye, disminuye aquí. Normalmente la secretina está en relación a los alimentos, y el duodeno es el que libera la secretina y va a ir a estimular, en este caso, el hepatocito. No es la única función de la secretina. Y lo mismo, creo que ya es todo después. Lo mismo, repetir lo mismo. ¿Alguna pregunta? Parece complejo, pero es fácil. Parece que es mucho si nos adentramos, por decirles, a las enfermedades hematológicas. El objetivo es, como les dije, el circuito vaso, prehepático y prehepatocito, bilirrubina indirecta. Salida del hepatocito, canalículo biliar y extrahepática, bilirrubina directa. Las dos obviamente hacen las totales, ¿verdad? Entonces, el tercer paso es la conjugación. La tercera, cuarta y quinta. Ya. La conjugación es dentro del hepatocito. Dentro del hepatocito. Dentro del hepatocito. Siempre la liberación a los canalículos. Esa es la cuarta y la quinta. Cuarta. Y la quinta es extrahepática. Eso no está en el texto, eso les digo para que se acuerden. No lo aprendí así me lo han enseñado, así lo aprendí, así les digo. ¿Por qué? O sea, si viene un paciente histérico y les dice tiene una bilirrubina de 10 a expensas de la indirecta, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar el vaso, enfermedades del vaso, enfermedades congénitas, ¿no? El síndrome de Gilbert, esas cosas. Enfermedades hematológicas y el hígado, ¿no? Antes de que se conjugue, porque cuando se conjugue ya es directo. Entonces, si es expensas de la indirecta, ahí voy a buscar. Puede ser hepatitis, etc. Pero si me dicen tiene 10 de bilirrubinas a expensas de la directa, entonces o es el parénquima hepático, los canalículos, cirrosis, fibrosis, tumores, o es la extra biliar, ¿verdad? O en la enzima que la conjuga. Así de sencillo, eso es lo que tenemos que ver. Si viene el paciente amarillo con acolia, coluria, es el hígado, está fallado. Si viene el paciente amarillo, primero tengo que pensar en la viabilidad. Si es de interés quirúrgico, tengo que pensar en lo que yo le voy a ocasionar, en interrumpir este circuito entero hepático. Para el cirujano es importante esta parte. ¿Por qué? Porque mientras más afecte esto, es más complejo el problema quirúrgico. Ese es el resumen de todo esto. Y obviamente nos interesa la fisiología por la dieta, ¿no? ¿Cuáles preguntas? Mencionó que había unos tipos de cálculos que tenían como más residuos que otros, o sea, ¿cuál era la...? Los de calcio y los de fosfatos al principio, ¿no? Fosfato de magnesio, fosfato de calcio, fosfatos puros, esos vuelven a formar. Puede haber, ya lo vamos a ver más al detalle, lo vamos a mencionar cuando ya veamos la fisiología de los cálculos biliares.
pero empiezan aquí. Esta es la fisiología normal. Pero si se altera, entonces lo que viene es una precipitación de cualquiera de estos medios. Si aumenta el colesterol, cálculos de colesterol. Si aumenta el calcio, cálculos de calcio. Si aumentan las sales biliares, cálculos biliares. ¿Por qué tenemos que conocer el tipo de cálculo? Porque algunos se van a volver a formar. El paciente al año puede venir otra vez con un lito en el coledo, más si se embarazada. Entonces, y no es que se ha dejado una piedra, ¿no? Sino que se ha vuelto a formar. Entonces, y eso es importante más que todos los problemas legales. Ahora, los cálculos de calcio, si son cálculos de calcio que tú encuentras en la cirugía, puede ser que no solamente estén en la vesícula, sino también en el hígado o en el colon. Y no se les ve porque como son pequeñitos, es hasta que se atore el esfínter de oro. Entonces eso tiene que ver con la fisiología. En realidad tienes que estudiar todo esto para saber esas cositas, ¿no? Y esa es la medicina, pues, ¿no? Si no sabes nada de lo anterior, entonces lo demás es adivinar, ¿no? ¿Qué más? Los del colesterol tienden siempre a desaparecer, ya los de colesterol puro. Y el más claro ejemplo es el embarazo. Donde ustedes más van a encontrar esos ejemplos es con las pacientes embarazadas que tenían sus cálculos, se tomaron, creo que toman el huesito de la papaya, lo licúan, se toman y desaparecen sus cálculos. No era eso, era porque más bien llevó una buena dieta, terminó su embarazo y empieza a deshacerse. El problema de los cálculos pequeños, vamos a ver después, es la coledocolitis. ¿Qué más? Vean nuestro besacito cerilla. Pueden retirarse. No he pasado las notas porque hay algunos que nos faltan. Solamente dos se han presentado hoy, todavía no están dos. La doctora va a ver si ya han abandonado, yo soy un abandonado. Completa el curso. Nos vemos.